Se burlaban de ella por llevar pan y agua al almuerzo, hasta que un millonario director ejecutivo entró en la cafetería del jardín de infancia y se sentó a su lado. La cafetería del jardín de infancia vibraba con el caos cotidiano de la hora del almuerzo. Una mezcla constante de bandejas chocando, el sonido metálico de los tenedores contra los platos y las voces agudas de los niños compitiendo por hacerse oír. El aire olía tenuemente a sopa de tomate y pan recién horneado. Pero en una esquina de la sala, lejos de los grupos principales de mesas, una niña pequeña estaba sentada tranquilamente. Emma Harper, de 5 años, había elegido el extremo más alejado de una mesa pequeña, con los hombros ligeramente encogidos, como si intentara ocupar menos espacio. Frente a ella había un recipiente de plástico con un solo trozo de pan simple y una pequeña botella de agua, del tipo que se vende en paquetes en la tienda de la esquina. Arrancaba la corteza con los dedos, no porque no le gustara, sino porque ese acto le daba algo que hacer sin necesidad de levantar la vista. Al otro lado de la sala, en una mesa llena de niños, algunos ojos seguían mirando en su dirección. Al principio susurraban, con sonrisas maliciosas en los rostros, pero pronto las risitas se hicieron más fuertes. Un niño gritó algo sobre almuerzos pobres para niños pobres, y otro se rió lo bastante alto como para que las palabras se escucharan claramente. Las mejillas de Emma se sonrojaron, pero no levantó la cabeza. En cambio dio un sorbo a su agua y miró fijamente la mesa, como si pudiera fundirse con ella. Había aprendido que reaccionar solo empeoraba las cosas. Su madre, Susan, trabajaba en 2 empleos para cubrir el alquiler de su diminuto apartamento y pagar la matrícula del jardín de infancia. Las mañanas siempre eran apresuradas y la mayoría de los días no había tiempo ni dinero para nada más que lo básico. En los días en que tenían fruta fresca o queso, Emma sentía que llevaba un tesoro en su lonchera. Pero hoy era un día de pan y agua, y sabía perfectamente cómo se veía eso para los demás. Pensó en las bandejas de los otros niños, llenas de pasta, vasitos de fruta y cartones de leche, y deseó que su comida tuviera aunque fuera un poco más de color. La supervisora de la cafetería pasó una vez, le dedicó una sonrisa amable, pero no se detuvo. Emma estaba acostumbrada. Terminaría su pan en silencio. Bebería su agua y esperaría a que el ruido disminuyera cuando acabara la hora de comer. Las burlas dolían, pero había aprendido a tragárselas junto con los bocados secos de su comida. Lo que no sabía, lo que nadie en esa sala bulliciosa y abarrotada podría haber imaginado, era que aquel almuerzo ordinario estaba a punto de dar un giro tan inesperado que cambiaría el curso de su vida. Aquella mañana había comenzado como cualquier otra para Jonathan Reeves, aunque su agenda incluía una obligación que no podía delegar, una visita como fideicomisario a un jardín de infancia que la fundación benéfica de su empresa había apoyado durante años. Ya había asistido a eventos así antes, de esos donde se daban discursos, se hacían visitas guiadas con cortesía y se tomaban fotografías para comunicados de prensa, pero rara vez pasaba más de 1 hora en un lugar así. Incluso cuando su elegante sedán negro giró hacia la tranquila calle. Ya estaba planeando qué llamadas podría atender de camino de regreso a la oficina. Jonathan era el tipo de hombre que la gente notaba al instante. Alto, de hombros anchos, con la tranquila autoridad de alguien acostumbrado a dirigir reuniones que decidían el destino de millones. Su cabello oscuro estaba peinado con esmero, su traje azul claro, planchado a la perfección, con una camisa blanca impecable debajo y un reloj plateado que captaba la luz cada vez que se movía. El jardín de infancia en sí era alegre, pero modesto. La directora lo recibió calurosamente en la entrada, claramente orgullosa de mostrarle las mejoras realizadas gracias al apoyo de la fundación. Aulas recién pintadas, nuevo equipo de juegos en el patio y un pequeño rincón de biblioteca con coloridos puffs. Jonathan escuchaba con cortesía, asintiendo en los momentos adecuados, pero su mente divagaba mientras la seguía de una sala a otra. Había hecho muchas visitas filantrópicas como esa, y todas tendían a seguir el mismo patrón predecible. Hasta que llegaron a la cafetería.
Esperaba la escena habitual: niños riendo, charlando, intercambiando bocadillos. Pero lo que captó su atención fue la quietud de una sola figura en la esquina más lejana. Una niña pequeña, de no más de 5 o 6 años, estaba sola al borde de una diminuta mesa. Su cabello rubio, partido en 2 trenzas ordenadas, enmarcaba un rostro demasiado serio para su edad. Llevaba un sencillo vestido amarillo, algo descolorido por los lavados, y una chaqueta vaquera que parecía una talla más grande. Frente a ella, un recipiente de plástico contenía únicamente un trozo de pan y una pequeña botella de agua. Jonathan redujo el paso sin darse cuenta, su atención completamente centrada en ella, y notó cómo sus pequeños dedos iban arrancando pedacitos de pan lentamente, como si intentara que durara más. El resto de la cafetería estaba lleno de ruido, pero algunos niños en una mesa cercana parecían haberla señalado como objetivo. Susurraban entre ellos, lanzando miradas en su dirección y luego riendo en ráfagas cortas que hacían que sus hombros se tensaran. Jonathan no necesitaba oír las palabras para entender el tono. La directora seguía hablando a su lado, señalando los coloridos murales pintados en las paredes, pero su voz se desvanecía en el fondo. Algo en la escena que tenía delante removió un recuerdo que no había visitado en años. La imagen de sí mismo, de niño, sentado en una mesa de cafetería con un almuerzo que no se parecía al de nadie más, sintiendo ese mismo peso invisible sobre los hombros. Se dio cuenta de que había dejado de caminar, y la directora se volvió hacia él con una pregunta cortés que no llegó a escuchar. Su atención estaba fijada en la niña de la esquina y, en ese instante, el resto de la visita le pareció irrelevante. Sin excusarse, se dirigió hacia ella, cada paso sintiéndose extrañamente deliberado, como si estuviera cruzando algo más que el suelo de la cafetería. No tenía un plan ni una frase preparada para un momento así. Lo único que sabía era que algo dentro de él se negaba a pasar de largo y fingir que no la había visto. Fuera cual fuera el motivo que lo había llevado allí ese día, ya no importaba tanto como la figura silenciosa con pan y agua. Jonathan llegó al extremo de la cafetería y se detuvo un momento, sintiendo las miradas curiosas de maestros y niños sobre él. Aunque apenas las registró, sus ojos permanecían fijos en la pequeña del vestido amarillo. Ella aún no lo había notado. Estaba concentrada en las migas que arrancaba de su pan, moviéndose con lentitud y cuidado, como si comer demasiado rápido pudiera hacer que el momento terminara antes de lo que quería. Él podía ver la ligera tensión en sus hombros, la forma en que se encorvaba ligeramente sobre la mesa como si se protegiera del ruido, y las miradas que la rodeaban. La sala estaba llena de risas y conversaciones, pero el aire a su alrededor parecía quieto, casi separado de todo lo demás. Sin decir nada a la directora, Jonathan recorrió los últimos pasos hasta la línea de servicio. La trabajadora de la cafetería parpadeó sorprendida al ver que él, vestido con un traje hecho a medida, tomaba una bandeja de plástico como cualquier otro niño del lugar. Escaneó rápidamente las opciones y eligió un almuerzo equilibrado: pasta, fruta, un cartón de leche. No porque tuviera hambre, sino porque así podría sentarse en la misma mesa sin llamar la atención sobre su escasa comida. Con la bandeja en la mano, se dirigió hacia la esquina lejana, consciente de que el ambiente se había vuelto más silencioso. No era exactamente silencio, pero el tono de las conversaciones había cambiado, como si los niños intentaran entender por qué un hombre como él caminaba hacia la niña, a la que solían ignorar o burlarse. Cuando llegó a la mesa, dejó su bandeja suavemente junto a la de ella. La niña lo miró sorprendida, con sus grandes ojos azules abriéndose ligeramente, como si no pudiera creer que él estaba allí. De cerca, Jonathan notó la leve palidez de sus mejillas, la que viene de saltarse comidas, y el cuidado impecable de sus trenzas, señal de que alguien se había asegurado de que luciera bien cuidada, incluso si otras partes de su vida eran más difíciles. Se agachó para que su mirada quedara a la altura de la de ella, y su voz se suavizó de una forma que rara vez ocurría en las salas de juntas.
Hola. ¿Te importa si me siento aquí?, preguntó. Por un momento, ella solo parpadeó, mirando rápidamente hacia la mesa de los niños que habían estado susurrando antes, como si esperara que se rieran. Al ver que no lo hacían, al menos no de inmediato, asintió con un pequeño gesto, algo inseguro. Jonathan se deslizó en el banco, colocando su bandeja de manera que no invadiera su espacio. Cogió el tenedor y empezó a comer con naturalidad, como si aquel fuera el arreglo más normal del mundo. Los niños que la habían estado burlando ahora la observaban abiertamente, sus sonrisas maliciosas reemplazadas por confusión. Algunos intercambiaban miradas, intentando entender por qué el hombre del traje impecable había elegido esa mesa en lugar de cualquier otra. Los maestros parecían igualmente desconcertados, aunque nadie interrumpió. No empezó con preguntas. En cambio, comenzó a hablar de algo sin relación, una historia de su infancia, el día en que accidentalmente llevó el almuerzo equivocado a la escuela. Contó cómo, aquella mañana con prisas, había agarrado una lata de la despensa sin mirar bien y descubrió a la hora de comer que era comida para perros. Lo relató con un tono ligero, exagerando el horror de su yo más joven al descubrirlo, y fue recompensado con una pequeña risita de ella. Fue rápida, casi tímida, pero estaba ahí. Y Jonathan sintió un inesperado alivio al escucharla. Le ofreció una uva de su vaso de fruta, deslizándola por la mesa. Ella dudó, mirándolo como si no estuviera segura de que realmente fuera para ella. Y cuando él asintió, la tomó entre sus pequeños dedos y se la llevó a la boca. Ese simple acto pareció cambiar algo en el ambiente. La tensión en sus hombros se alivió un poco y empezó a mirarlo más directamente, aunque todavía con una curiosidad cautelosa. El ruido de la cafetería volvió poco a poco, aunque era distinto ahora. Menos afilado, menos cargado con la energía cruel que había tenido antes. Los niños de la otra mesa parecían haber perdido las ganas de burlarse, quizá porque no sabían cómo competir con la tranquila autoridad de un hombre como Jonathan, eligiendo su compañía sobre la de ellos. Él los vio apartar la mirada, su atención desviándose a otra parte, y supo, sin necesidad de decir nada, que esa pequeña decisión de sentarse allí a comer con ella había cambiado la dinámica para el resto del día, quizá por más tiempo. Para Emma, el almuerzo igualmente terminaría. La tarde igualmente llegaría. Pero ese momento había dejado una huella. Alguien la había notado, no solo notado, sino elegido por encima de todos los demás en la sala. Jonathan aún no entendía por qué se había sentido obligado a actuar. Pero, mientras tomaba otro bocado de pasta, sabía con absoluta certeza que pasar de largo nunca había sido una opción. A medida que el ruido de la cafetería volvía a su murmullo habitual, Jonathan se sorprendió estudiando más de cerca a la niña. Tenía una forma de comportarse que era a la vez reservada y educada, como si hubiera aprendido que la manera más segura de pasar el día era ocupar el menor espacio posible. No quería abrumarla con preguntas directas, así que llevó la conversación hacia temas ligeros y seguros. Animales, colores favoritos, el tipo de juegos que le gustaba jugar. Ella respondía al principio con frases cortas, su voz suave, casi como probando el aire para ver si era seguro hablar. Pero, con el paso de los minutos, algo en ella comenzó a aflojarse. Le contó que le gustaba dibujar flores en los márgenes de sus cuadernos, que en el patio de juegos había un columpio que subía más alto que los demás, y que había un libro que su maestra había leído la semana pasada y que deseaba poder llevarse a casa. Jonathan escuchaba con atención, asintiendo y sonriendo en los momentos justos, pero más que sus palabras, notaba los sutiles cambios en su expresión. Cuando hablaba del columpio, sus ojos brillaban. Cuando mencionaba el libro, sus dedos se cerraban alrededor del borde de su pan, como si sostuvieran un pequeño deseo. Reconoció en ella una resiliencia silenciosa, muy por encima de su edad. Y eso le hizo pensar en momentos de su propia infancia,
en los que pequeñas muestras de amabilidad, venidas de lugares inesperados, habían significado el mundo. A mitad de su conversación se arriesgó a preguntarle por su almuerzo. No quería avergonzarla, así que lo hizo con ligereza, casi como si preguntara por qué le gustaba cierto color. «¿El pan es tu favorito?», dijo con una ligera sonrisa. Ella se encogió de hombros y dijo que su mamá le preparaba el almuerzo todos los días, pero que a veces no había mucho que poner. Lo dijo sin queja, como si fuera un hecho, como el clima o la hora del día. Algo en la manera casual con la que lo aceptaba hizo que el pecho de Jonathan se apretara. Él le contó otra historia, esta vez sobre cuando había cambiado la mitad de su almuerzo por una galleta de un amigo, para luego darse cuenta de que ese amigo le había dado lo último que tenía para comer ese día. Quería que ella entendiera que la bondad importaba, incluso en los intercambios más pequeños. Ella lo escuchó, ladeando un poco la cabeza, como si sopesara el significado de la historia. Cuando él deslizó su cartón de leche hacia ella, volvió a dudar, pero lo aceptó con un suave «gracias». Jonathan notó que el grupo de niños que había estado susurrando antes ahora los observaba desde lejos, con expresiones mezcla de curiosidad y algo que parecía incomodidad. Parecía no saber cómo procesar el hecho de que un adulto, y no cualquier adulto, sino alguien claramente importante, hubiera elegido sentarse con ella. La dinámica de poder había cambiado de una manera que ellos no comprendían del todo. Cuando el almuerzo comenzó a llegar a su fin, una maestra anunció que era hora de recoger. Emma cerró con cuidado su recipiente, dejando el último trozo de pan intacto, y Jonathan se dio cuenta de que lo estaba guardando para más tarde. Era un gesto pequeño, pero decía mucho sobre cómo vivía, estirando lo que tenía, haciendo que las cosas duraran. Se levantó mientras ella se bajaba del banco, y por un breve momento, ella lo miró de una forma que lo tomó por sorpresa. No era del todo confianza todavía, pero sí algo cercano, un destello de reconocimiento de que quizá, solo quizá, él era alguien que la veía. Él le devolvió una pequeña inclinación de cabeza, una que esperaba que llevara el peso de una promesa que aún no sabía cómo poner en palabras. Cuando ella se alejó hacia sus compañeros, él no siguió inmediatamente a la directora hacia la siguiente parte del recorrido. En cambio, se quedó un momento más, observando cómo la figura de trenzas balanceándose desaparecía por el pasillo. Había venido hoy esperando cumplir con una obligación rutinaria. En su lugar, se marchaba llevando la imagen de una niña de ojos azules y un almuerzo de pan y agua, junto con la inquietante certeza de que esta no sería la última vez que la vería. Jonathan alcanzó a la directora en el pasillo, pero su mente seguía en la cafetería. Había planeado irse discretamente después de su visita, volviendo al ritmo constante de llamadas y contratos. Sin embargo, algo en él se resistía a marcharse. Al pasar junto a una pequeña oficina, se detuvo y le preguntó a la directora si había tiempo para una breve conversación sobre la niña del vestido amarillo. Ella vaciló. Su expresión se tensó, y por un momento Jonathan pensó que podría negarse. Pero tras una rápida mirada hacia una puerta cerrada al final del pasillo, le hizo un gesto y gestos para que la siguiera adentro. La oficina era modesta, con un escritorio cubierto de carpetas y un tablón de anuncios abarrotado de notas. Ella le indicó que se sentara. Luego se acomodó en la silla opuesta. Su voz se suavizó al hablar, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. La niña se llamaba Emma Harper. Su madre, Susan, la criaba sola. Vivían en un pequeño apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad, y Susan trabajaba de noche limpiando oficinas, además de algunos turnos diurnos en una tienda de comestibles. El dinero era escaso, y algunos meses resultaba difícil cubrir siquiera el alquiler y los servicios. El almuerzo de pan y agua no era algo raro, sino la realidad de los días en que Susan debía estirar al máximo la despensa. Jonathan escuchó sin interrumpir, con los dedos entrelazados bajo el mentón. La descripción pintaba un cuadro que él conocía demasiado bien. Su propia madre había estado en una situación similar cuando su padre se fue, trabajando en 2 empleos y defendiendo con firmeza su orgullo.
negándose a pedir ayuda salvo que no hubiera otra opción. Preguntó a la directora si el jardín de infancia ofrecía asistencia a las familias necesitadas. Ella explicó que sí había programas, pero que el presupuesto era limitado y muchas veces la ayuda no llegaba a todos los niños que la necesitaban. La mandíbula de Jonathan se tensó al pensar en lo fácil que su empresa movía millones para proyectos mucho menos importantes que este. La directora añadió que Emma era una niña inteligente y bien comportada, pero solía mantenerse al margen. Algunos niños la molestaban, notando las diferencias que no llegaban a comprender del todo. Los maestros intervenían cuando podían, pero no podían borrar el dolor de ser señalada. Jonathan lo imaginó con claridad. Ese dolor silencioso de sentirse aparte, la manera en que perduraba mucho después de que el día terminara. Cuando la reunión concluyó, Jonathan se levantó, pero no salió de inmediato. Le hizo una última pregunta a la directora. ¿Había alguna forma de ayudar sin que fuera obvio que la ayuda venía de él? No quería que Emma o su madre se sintieran en deuda o marcadas. Las cejas de la directora se alzaron ligeramente, como si no esperara la pregunta, y asintió diciendo que podía pensar en algunas opciones discretas. Jonathan salió al aire fresco de la tarde con la conversación todavía resonando en su mente. La visita se había programado como poco más que una formalidad, pero ya no lo sentía así. Podría haberse dicho a sí mismo que no era su problema, que no era más que una figura pasajera en la vida de la niña. Sin embargo, la imagen de ella sentada sola con su almuerzo sencillo se negaba a desvanecerse. Había en él un peso ahora, un impulso hacia la acción que no podía explicar del todo. Estaba acostumbrado a identificar necesidades en los negocios y cubrirlas con eficiencia. Quizá esa misma habilidad podía aplicarse aquí. Esa noche, en la quietud de su apartamento, se encontró abriendo su portátil y buscando programas de apoyo para comidas escolares. Pensó en donaciones directas, en becas, en maneras de asegurarse de que ningún niño en ese jardín de infancia tuviera que comer pan y agua en el almuerzo otra vez. Pero no se trataba solo de la comida. Se trataba de la dignidad de saber que uno es visto, que a alguien le importa lo suficiente como para cambiar tus circunstancias sin pedir nada a cambio. Se dio cuenta, con una certeza que lo sorprendió, de que ya había pasado el punto de simplemente alejarse. Emma Harper, una niña de 5 años que había conocido apenas horas antes, se había convertido de alguna manera en el centro de una decisión que podía cambiar la vida de ambos. La decisión de Jonathan de ayudar a Emma y a su madre comenzó de forma silenciosa, casi invisible, como si estuviera deslizando hilos en el tejido de sus vidas sin llamar la atención sobre la trama. La mañana después de su visita al jardín de infancia, llamó a su asistente personal y le indicó que preparara una transferencia al Fondo de Apoyo Escolar. No era una cantidad simbólica pensada para una foto de prensa. Era suficiente para garantizar que todos los niños matriculados tuvieran acceso a desayunos y almuerzos gratuitos durante los próximos 3 años. Recalcó que la donación debía ser anónima y que no debía hacerse ningún reconocimiento público. Para él, la cuestión no era el mérito, sino asegurarse de que ningún niño, y especialmente ninguna niña pequeña con trenzas y ojos azules, tuviera que enfrentarse de nuevo a un almuerzo de pan y agua. Pero eso era solo el comienzo. Jonathan sabía que la seguridad alimentaria en la escuela era una cosa, y la estabilidad en casa, otra. A través de canales discretos, se enteró de más detalles sobre la situación de Susan Harper. Su trabajo nocturno limpiando oficinas pagaba poco, y sus turnos en la tienda de comestibles eran impredecibles. Había meses en que trabajaba 70 horas, y aún así apenas cubría sus facturas. Jonathan podría haber escrito un cheque para cubrir sus gastos, pero entendía el peligro de una ayuda puntual. No resolvía el problema de raíz. En su lugar, empezó a trabajar con el departamento de HH de su empresa para crear un nuevo puesto que se ajustara a sus habilidades, con horarios estables y beneficios. Cuando la oferta se publicó,
Se le envió directamente a ella a través de un reclutador que lo presentó como una iniciativa de colaboración comunitaria. Ella no tenía idea de que el hombre que había compartido almuerzo con su hija era el mismo que estaba abriéndole esa puerta. Mientras esos planes avanzaban, Jonathan pensaba en Emma más a menudo de lo que esperaba. Ajustó su agenda para poder pasar ocasionalmente por el jardín de infancia con el pretexto de supervisar los proyectos de la fundación. En esas visitas, la veía en el patio o en el rincón de lectura, casi siempre con un libro en el regazo y el gesto absorto. Nunca se quedaba lo suficiente como para que fuera evidente, pero cada vez que la veía, sentía el mismo impulso que en la cafetería, una necesidad instintiva de asegurarse de que estuviera a salvo y de que su pequeño mundo creciera en lugar de encogerse. Una tarde, unas 2 semanas después de su primer encuentro, Jonathan volvió a la escuela con una entrega. No era un regalo ostentoso, sino un conjunto de materiales de arte, lápices de colores, blocs de dibujo, acuarelas, todo etiquetado para la clase entera. Recordaba que ella le había dicho que le gustaba dibujar flores, y aunque el regalo era para todos, sabía que ella se encontraría entre los colores y el papel. Desde la ventanilla de su coche, al marcharse, alcanzó a verla sosteniendo un bloc nuevo, con los dedos recorriendo la portada como si fuera algo raro y delicado. Incluso mientras llevaba a cabo estas acciones, Jonathan lidiaba con una cautela poco habitual en él. En los negocios, sus movimientos eran audaces y directos, pensados para llamar la atención. Aquí quería lo contrario. Sabía cómo el orgullo podía endurecerse hasta convertirse en resistencia, sobre todo para alguien como Susan, que cargaba con la responsabilidad de criar sola a una hija. También sabía que los niños perciben la diferencia entre la caridad ofrecida por lástima y la ayuda ofrecida con respeto. Cada decisión que tomaba debía nacer de lo segundo. A finales de mes, Susan había sido entrevistada para el puesto que él había creado y recibió la oferta. La aceptó con alivio, viéndolo como una buena fortuna que ya se hacía esperar. Con horarios estables y un salario justo, pudo dejar su trabajo nocturno de limpieza, y por primera vez en años estuvo en casa para leerle a Emma antes de dormir. Jonathan se enteró por la directora de la escuela, quien mencionó lo mucho más feliz que Emma parecía en las últimas semanas. No se atribuyó el mérito, guardó la información como una victoria silenciosa, de las que no necesitan aplausos. Aún así, Jonathan sabía que el dinero y los recursos solo podían llegar hasta cierto punto. Lo que había visto en aquella cafetería iba más allá del hambre, era aislamiento. Eso era más difícil de reparar, y no era algo que pudiera arreglar desde las sombras para siempre. Todavía no sabía cómo ni cuándo, pero una parte de él ya planeaba el momento en que Emma entendería que el hombre que se había sentado a su lado con una bandeja de pasta, no era solo un desconocido que pasaba por su vida, sino alguien que había decidido, en ese instante, entrar en ella y quedarse. Era una tarde de sábado cuando Jonathan visitó por primera vez el apartamento de Susan. La visita no estaba planeada como un gran gesto. Había pasado para dejar unos documentos de su nuevo trabajo que requerían firma, y ella lo invitó a tomar un café. El edificio era viejo pero limpio, del tipo en el que los inquilinos cuidan lo poco que tienen. En el interior, el espacio era pequeño pero ordenado, con una sola sala que servía como comedor y una angosta entrada que conducía al dormitorio que Emma y su madre compartían. El aroma de ropa recién lavada flotaba en el aire, y sobre la pared, encima de una pequeña estantería, había varias fotografías enmarcadas. Momentos de una vida sobre la que Jonathan no sabía nada. Mientras Susan servía café, él dejó que su mirada vagara, atraída por una foto en un marco de madera sencillo. Mostraba a una Susan más joven, sonriendo ampliamente, con el brazo alrededor de otra mujer, cuyo rostro lo sacudió con un reconocimiento inmediato. Se acercó, estudiando los rasgos que no había visto en años. El cabello oscuro, los ojos familiares. Era su hermanastra, Laura. Compartían el mismo padre, un hombre que había estado ausente en la vida de ambos.
Aunque Jonathan la había visto en reuniones familiares durante su juventud, habían perdido el contacto hacía mucho. La realización lo golpeó como un impacto físico. Se volvió hacia Susan, con la voz más baja que antes, y preguntó por la mujer de la fotografía. El rostro de Susan cambió, atrapado entre la duda y la resignación. Explicó que Laura había sido su mejor amiga durante muchos años, y más importante aún, la tía de Emma. La mente de Jonathan trabajó rápido. Laura era su hermana, lo que hacía de Susan su amiga cercana, y si Laura era la tía de Emma, eso significaba que Emma era su sobrina. Las cuentas eran simples, pero el impacto emocional estaba lejos de serlo. Susan se sentó frente a él, con las manos rodeando su taza, y le contó el resto de la historia. Años atrás, Laura la había presentado al lado paterno de la familia de Jonathan, aunque las relaciones eran complicadas y tensas. Cuando Laura falleció inesperadamente, Susan se encontró sola con Emma y decidió no contactar con Jonathan ni con nadie más de esa parte de la familia. No quería caridad y mantenía una profunda desconfianza hacia quienes, según ella, habían dado la espalda a Laura cuando más los necesitaba. Para Susan, mantener la distancia era una forma de protección. Jonathan escuchó, sintiendo el peso de sus palabras oprimiéndole el pecho. No podía negar que su percepción de la familia era precisa. Su padre había sido emocionalmente ausente, y los parientes extendidos rara vez se involucraban en algo que no les beneficiara. Pero la idea de que su propia sangre hubiera crecido a pocos kilómetros de distancia, sin que él lo supiera, lo golpeaba de una manera difícil de expresar. Pensó en el día de la cafetería, en la atracción inexplicable que había sentido hacia Emma, y ahora comprendía que quizá alguna parte de él la había reconocido entonces, más allá de la razón. Susan admitió que había notado un cambio en Emma desde ese día, que la niña parecía más ligera, más segura. Le agradeció su amabilidad, aunque aún no sabía el alcance real de lo que él había hecho. Jonathan no la corrigió ni enumeró sus acciones. Simplemente le dijo que Emma merecía ser vista, que ningún niño debería cargar con el peso de sentirse pequeño. Cuando salió del apartamento, el aire exterior le pareció más frío que al llegar. Las calles eran las mismas, la ciudad seguía con su ritmo habitual, pero todo en su mundo se sentía distinto. El descubrimiento había cambiado por completo su perspectiva. Emma no era solo una niña a la que había decidido ayudar por compasión. Era familia. La revelación lo llenó de una extraña mezcla de urgencia y paciencia. Quería decírselo, reclamar el lazo entre ellos, pero sabía que no podía precipitarlo. La confianza debía construirse, no proclamarse. De camino a su coche, entendió con absoluta claridad que su implicación en la vida de Emma ya no era una elección ni un acto temporal de buena voluntad. Era una responsabilidad, escrita en su propia historia sin que él lo supiera. Y ahora que la había encontrado, no había vuelta atrás. Había pasado un año entero desde aquel primer día en la cafetería del jardín de infancia, y los cambios en la vida de Emma eran visibles para cualquiera que quisiera verlos. Ya no se sentaba en la esquina lejana durante el almuerzo, encogiéndose como si fuera invisible. Ahora tenía un lugar habitual en una mesa larga con amigos, y su risa se escuchaba con facilidad por encima del murmullo del salón. Sus almuerzos ya no eran pan y agua, sino variados y coloridos, preparados con cuidado, mostrando que alguien se había tomado el tiempo de pensar en lo que le gustaba. El nuevo trabajo de Susan había traído estabilidad al hogar y, con ello, una calma que madre e hija no conocían desde hacía años. Las noches se pasaban juntas entre deberes, cuentos antes de dormir y conversaciones que ya no competían con el agotamiento de los turnos dobles. Jonathan se mantenía como una presencia constante, pero nunca de manera que eclipsara su vida. La visitaba lo suficiente para que Emma se acostumbrara a él, para que lo esperara, pero no tanto como para que se sintiera forzado o artificial. Con el tiempo, ella dejó de mirarlo con la cautelosa incertidumbre de su primer encuentro, y empezó a saludarlo con la calidez abierta de alguien que sabía que estaba segura en su compañía. Hubo pequeños hitos,
su emoción al mostrarle su primera pintura en acuarela, su silencioso orgullo el día que aprendió a leer un libro completo por sí sola, la forma en que comenzó a contarle historias sobre sus sueños para el futuro como si él fuera alguien que podría ayudar a hacerlos realidad. La pregunta de cuándo y cómo decirle la verdad sobre su vínculo había sido un peso constante en la mente de Jonathan. Sabía que no habría un momento perfecto, ningún escenario en el que una revelación así fuera sencilla. Pero también sabía que la confianza era algo que ella debía sentir antes de poder comprenderlo del todo. Una tarde de principios de otoño, con el aire llevando el tenue aroma de las hojas caídas, se encontró caminando con ella por el parque cercano a su casa. Ella le sostenía la mano con suavidad, hablándole de los animales que había visto en la escuela ese día, cuando él se dio cuenta de que ya no podía guardarse más la verdad. Le habló de Laura, de su hermana, su tía, y de cómo solo recientemente había descubierto quién era ella. Habló con suavidad, dejándole espacio para hacer preguntas. Al principio, Emma guardó silencio procesando sus palabras, y luego preguntó si eso significaba que eran familia. Cuando él dijo que sí, ella lo miró durante un largo momento antes de asentir, como si algo que había sido incierto acabara de encajar. No dijo mucho más después, pero cuando llegaron a su edificio, se inclinó hacia él para darle un abrazo que duró más de lo habitual. Meses después, se encontraron en la misma cafetería del jardín de infancia donde todo había comenzado. La sala se veía igual. Las mesas seguían siendo pequeñas y la luz entraba por las mismas ventanas altas. Pero para Jonathan, era como volver a otra vida. Emma ya no era la figura solitaria en la esquina. Ahora estaba en el centro de una mesa, animada y participativa, con sus amigas inclinándose para escucharla. Cuando lo vio entrar, se disculpó y fue hacia él, con un sándwich en la mano. Sin decir nada, se sentó a su lado y lo partió por la mitad, ofreciéndole la porción más grande. «Ahora me toca compartir a mí», dijo con una sonrisa que llevaba tanto picardía como afecto. La sencillez del gesto lo tomó por sorpresa, inundándolo con el recuerdo de aquel primer día, el trozo de pan y la forma en que ella había intentado volverse invisible. Ahora estaba allí, mirándolo directamente, sin dudar, sin miedo de ocupar su lugar en el mundo. Entonces comprendió que su papel en su vida nunca había sido el de rescatarla, sino el de crear el espacio para que ella creciera y se sintiera digna de ser vista. Cuando salieron juntos de la cafetería, su pequeña mano se deslizó naturalmente en la suya. El camino exterior estaba bordeado de los primeros signos de la primavera, brotes empujando en las ramas, y la luz se sentía de algún modo más suave. Jonathan entendió que su vida había cambiado irrevocablemente en el momento en que se sentó junto a ella un año atrás. Había empezado como un instinto de ofrecer compañía, pero se había convertido en un vínculo que superaría todo lo que cualquiera de los dos pudiera haber imaginado. En el silencio entre ellos no había necesidad de promesas. El simple hecho de caminar juntos hacia adelante era suficiente. El final de esta historia es poderoso porque muestra que el verdadero cambio a menudo comienza con los gestos más pequeños. Un asiento en la mesa, una comida compartida, una mano que no se suelta. El camino de Jonathan no se presenta como un rescate heroico, sino como una elección lenta y deliberada de quedarse, de construir confianza y de crear una vida en la que Emma pudiera prosperar sin sentirse un costo de caridad. La revelación de su vínculo familiar añade peso emocional, pero lo que realmente importa es que su compromiso con ella comenzó antes de saber la verdad. Para cuando salen juntos de esa cafetería en la escena final, queda claro que su lazo ha crecido más allá de las circunstancias. Se ha convertido en una familia elegida, forjada a partir de la bondad, la paciencia y el valor de ver a alguien por completo y negarse a apartar la mirada.